un preparativo para la fiesta de Purim. Todos conocemos la halajá de que cuando hay dos Adar, Adar Rishon y Adar Sheni en Shana Me'oberet, como es este año, la fiesta de Purim se festeja en Adar Sheni, el Adar Asamuch le Nisan. Y explica Rashi cuál es el motivo que tiene que ser el Adar junto a Nisan para l'ismoch Geulá le Geulá, para juntar una Geulá con la otra Geulá. Hubo la Geulá de Mitzrayim en el mes de Nisan y la Geulá de la época de Ahashverosh en el mes de Adar. Y estos días son los días que se hicieron Nisim le Israel. Y para l'ismoch Geulá le Geulá, Hazal Tiknu, festejar la fiesta de Purim, leer la Megilá en Adar Sheni, porque son Yamim Shel Nisim para Am Israel. Quiere decir que es una tekufá que empieza de Adar Sheni o Adar normal hasta Nisan, que es la tekufá de Nisim de Am Israel. Y nosotros sabemos el mamar de Hazal que trae la Gemara, Mishenichnas Adar Marvim Besimha. En el momento que empieza el mes de Adar, se empieza la Simha dentro de Am Israel. Porque para que Am Israel pueda llegar a la Geulá, es necesario que Am Israel se encuentre Bematzav Shel Simha. Simha es una de las categorías más grandes, más altas que hay dentro de Avodat Hashem. Rabbeinu Yonah, en su Pirush sobre Masejet Avot, y también en el Pirush de Masejet Berajot, dice que hay dos pesukim en la Torah: Ivdu et Hashem beyirá, Ivdu et Hashem besimha. Hay dos formas que la persona hace Avodat Hashem: con temor, Ivdu et Hashem beyirá, y existe Ivdu et Hashem besimha. Y es sabido que la madregá de Simha es muchísimo más grande que la bodá de Yirá. Por eso, en la perashá de la Tojejá, cuando Akadosh Baruj Hu le reclama a Israel el no cumplimiento de las mitzvot, dice en el pasuk, y toda esta Tojejá viene Tahat asher lo avat et Hashem elokeja besimha, por causa que no serviste a Boreolam con alegría. Quiere decir que afilo cuando la persona hace Avodat Hashem, las mitzvot las cumple, se porta bien, pero no lo hace besimha, con alegría, es una falta tan grande que toda la tojejá, el reclamo de Akadosh Baruj Hu, recae sobre Am Israel. Tahat, por causa asher lo avat et Hashem elokeja besimha. El ikar de la abodá tiene que ser besimha, pero aún así el pasuk dice Ivdu et Hashem beyirá. También la persona tiene que la abod Hashem mitbaraj beyirá, con temor. ¿Cómo es que se pueden compaginar estas dos cosas? Y segunda pregunta, ¿por qué bedavka la finalidad tiene que ser que el Yehudí haga Avodat Hashem besimha? Esa es la cúspide, es el sí, lo más alto que existe. Simha, Avodat Hashem besimha. Y en este mes, Hazal mehaivim a todos nosotros de llenarse de simha, Mishenichnas Adar Marvim besimha. El Yehudí tiene que hacer simha y simha y simha. Quiere decir que tenemos que buscar cuál es el ta'am, el motivo, que la simha es la parte ikarit, la parte principal de asiyat mitzvot. ¿Cuál es el ta'am? En la perashat de la semana pasada y de esta semana, que son perashat Terumá y Tetzaveh, hablan de Melechet HaMishkan. Moshe Rabenu baja del Har Sinai con los Luhot Sheniyot y le ordena a Israel, después del Het del Egel Azahab, de construir el Mishkan,
Y dice el pasuk, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham. Construyanme para mí un mishkan, para que yo pose dentro de ustedes, de cada uno y uno de ustedes. Después del Het Egel, fue necesario hacer el mishkan. Y el mishkan acompañó a Am Israel durante los restantes 39 años que Am Israel estuvieron en el desierto. Y después continuó en Eretz Israel con el Mishkan, en Nob, en Gibón, en Shiloh, en el Galil. Durante todo el tiempo existió el Mishkan dentro de Am Israel, en Eretz Israel, hasta que Shlomo Amelech construye el Bet HaMikdash primero, se destruye, Ezra y Nehemiah construyen el segundo Bet HaMikdash, se destruye y estamos en el Galut actual. Pero siempre se necesitó el Mishkan en Am Israel. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham. Para que haya Ashrat HaShekhinah en Am Israel, tiene que haber un Mishkan. Ad kedei kach, que el Ramban al principio de Perashat Mishpatim, él explica que la Kedushá del Mishkan es la Kedushá del Har Sinai. Y esas paredes que no existieron físicamente en ese Bet HaMidrash de Kabbalat Torah en el Har Sinai, que fueron Am Israel los que hicieron como el cuadrado o el rectángulo de Kabbalat Torah, se fueron al Mishkan, se fueron al Bet HaMikdash, y en el Galut están en los Bate Midrashot u Bate Knesiyot de Am Israel. Quiere decir que el Mishkan no es más que la continuidad de la Ashrat HaShekhinah que hubo en el Mamad de Har Sinai. En el Mamad de Har Sinai, todas ustedes conocen que es el Mamad más grande que ha existido en la historia, porque es cuando Yarad bajó a Hashem Yitbaraj del Shamaim a la tierra, y Hashem habló con el humano y dijo los primeros 2 dibrot. Es el Mamad que hizo el cambio, no nada más en la historia de Am Israel, en la historia del mundo. Hashem Yitbaraj bajó al mundo. Ki min hashamayim dibarti imachem. Ese Mamad se tiene que continuar, no paró allí. El Mishkan, explica el Ramban, es la continuación del Mamad Har Sinai. El Bet HaMikdash en Jerusalén es la continuación del Mamad Har Sinai. Los Bate Knesiyot y Bate Midrashot que hay en Am Israel en el Galut, que llevamos casi 2000 años, es la continuación del Mishkan y por ende es la continuación del Mamad de Har Sinai. Quiere decir que la finalidad del Mishkan es Ve'asuli mikdash ve'shachanti betoham. Moshe Rabbeinu le ordena a Am Israel para construir el Mishkan que cada quien traiga su donativo para construir el Bet HaMikdash y así el Mishkan. Y así dice en Perashat Terumah que cada uno Asher yidebenu libo tikho et terumati zahav chesef unchoshet, oro, plata y cobre, tejelet ve'argamam betolat shani, todos los materiales, 13, 16 materiales que se necesitaron para la construcción del Mishkan, y cada uno y uno trajo lo que él podía dar. Asher yidebenu libo tikho et terumati. Cada uno lo que su corazón quería dar. Y como explica el Shla Kadosh, que el Mishkan no se construyó con el oro y la plata y el cobre que cada uno donó, sino se construyó con el corazón que cada uno donó. Porque plata, oro y cobre lo puede traer Hashem y no necesita que tú lo dones. Pero el corazón tuyo solamente tú lo puedes donar. Y cuando una persona traía una nedabá al Mishkan, traía su esfuerzo. Cuando tú donas tu trabajo, cuando tú donas lo que recibiste por tu trabajo, estás donando tu corazón. Y dice el Shla, el Mishkan se construyó con los levavot, con los corazones de todo Am Israel. Pero no se hicieron
un trasplante de corazón, lo sacaron y lo entregaron para el Mishkan. El lev del Yehudí es el esfuerzo del Yehudí. Y el esfuerzo del Yehudí, ¿dónde se demuestra? Cuando la persona dona, trabajaste tú una semana, un mes, un año, y eso que obtuviste, esa cosa material, Gashmi, que obtuviste, si la entregas para el Mishkan, entonces lo conviertes en Rohaní. Esa es la malá del Yehudí, que puede convertir la basura en oro. ¿Qué es la basura en oro? Lo Gashmi, lo que es material, lo puedes convertir en Rohaní, en algo espiritual. Entonces, esa moneda de oro que tú donaste era una moneda material. Tú trabajaste. Cuando la donas, la conviertes en lev y con eso se construyó el Mishkan y el Bet HaMikdash. Dice el Shla, ¿cuál es la definición de la palabra Mishkan? Es el lugar donde se reunieron todos los levavot de Am Israel, el donativo de cada uno y uno que entregó, es el Mishkan. Pregunta el Or HaHaim HaKadosh. Cuando la Perashá enumera los materiales que se donaron para la construcción del Mishkan, dice Zahav v'chesed u'nhoshet, oro, plata y cobre. ¿Por qué tomó ese orden el Pasuk y no dijo Nehoshet, Kesef, Bezahav? Pasuk, todos entienden. Habló de lo más importante, oro. No tienes oro, dona plata. No tienes plata, dona cobre. Va desde lo más importante a lo menos importante. No puedes donar oro, dona plata, no dona cobre. Al final de la lista de los 16 o 13 materiales, 15 materiales que se utilizaron para Melechet HaMishkan, dice Avneshoam be'avnei miluim la efod ve'lahoshet. Las piedras preciosas que se utilizaron para los Bigdei Kehuna. El Kohen Gadol tenía un beg que se llamaba Hoshen y otro se llama Efod, y tenían estos begadim, unas piedras preciosas. Se llaman Avneshoam be'avnei miluim la efod ve'lahoshen. Son los últimos en la lista. Todas ustedes se imaginan cuál es la pregunta que hace el Or HaHaim HaKadosh. ¿Cómo las ponen las últimas? Tenían que ser las primeras. Son las más valiosas que hay. Avneshoam be'avnei miluim valen mucho más que tejelet ve'argamam be'tolad shani, que un pedazo de lana. También valen más que Zahav v'chesed u'nhoshet. Entonces las tenía que haber escrito primero en la lista. Si el Pasuk tomó la lista en orden de importancia, tenía que haber puesto Avneshoam be'avnei miluim la efod ve'lahoshen Zahav v'chesed u'nhoshet. Es la pregunta que hace el Or HaHaim HaKadosh al principio de Perashat Terumá y trae 3 contestaciones. Yo solamente voy a hablar de una de las 3 contestaciones que escribe el Or HaHaim HaKadosh. En la vida material, todo tiene un valor según lo que el mundo le da el valor. El mundo dice que el oro es más valioso que la plata porque es más difícil de conseguirlo. Es la ley de la oferta y la demanda. Lo más barato que existe es el aire, no lo cobran, o el agua, porque hay mucho. De lo que hay poco, vale más. Entonces, para el mundo, los Avneshoam be'avnei miluim son lo que tiene el mayor valor. Pero, en la parte rohaní, ¿cómo se construyó el Mishkan? El Mishkan dijimos que se construyó con el lev, el corazón de cada Yehudí, no la parte material, la parte espiritual de cada Yehudí. Eso hizo el Mishkan. Rashi, en Perashat Vayakhel Pekudé, dice cómo obtuvieron Am Israel los Avneshoam y Avnei Miluim para construir el Mishkan. ¿De dónde lo sacaron? Nadie tenía. Dice el Pasuk, Ve'anesim eviu. Los Nesim, que son los presidentes de Am Israel, los trajeron. ¿Y ellos de dónde lo sacaron? Dice Rashi que afuera de la casa de los Nesim habían unas nubes.
y esas nubes empezaron a llover. Pero en lugar de que cayera agua, no cayó agua. Cayó los Abnei Shoam y Abnei Miluim. Abrieron la puerta a los Nesuim, tomaron las piedras preciosas y las llevaron para el Mishkan. No se esforzaron. Lo obtuvieron de una forma muy fácil. Vivimos actualmente en un mundo que ha cambiado. Si nos remontáramos nosotros hace 100 años, se le daba un premio al que más se esforzaba. Actualmente el mundo le aplaude y le da el premio al que menos se esfuerza. Por eso hay tantos inventos nuevos que existen que lo único que hacen es facilitar la vida al Ben-Adam. Antes habían automóviles que para que una persona abriera la ventana tenía que cansarse y mover con la mano, pero era mucho esfuerzo. Entonces inventaron unos automóviles que le aprietas un botón y se baja o se sube la ventana, para que no te esfuerces, no tengas que estar dando vuelta, vuelta, vuelta. ¿Te imaginas cuánta energía gastas para abrir o cerrar una ventana? Pero después no bastó eso. Después pusieron un botón del lado del conductor para que pueda también abrir las ventanas de atrás y las de al lado, porque si se estira a apretar el botón se va a cansar mucho. Pero eso también es un poco de esfuerzo, hay que apretar. Ahora hay unos automóviles que tú hablas y dices, ábrete ventana, ciérrate ventana. Ya para marcar con el celular, ya no es como antes que le damos vueltas al teléfono y después tenías que apretar botones. Ahora le dices, Siri, comunícame con mi mamá y directo te marca. Y van a ver que va a llegar un tiempo que van a haber teléfonos y automóviles que ya no vas a tener ni siquiera que hablar. Con que pienses que se abre la ventana, se va a abrir la ventana porque es mucho esfuerzo. Eso demuestra cuál es la ideología del mundo actual de premiar al menor esfuerzo. Una persona va a hacer un examen. Le dice, tienes que estudiar 3 horas. ¿Cómo 3 horas estudiar? Yo cuando estudié para mi examen de Historia Universal en primero de preparatoria, estudié 70 horas para el examen. No estoy exagerando, 70 horas para prepararme para el examen. Actualmente, si le dice a un alumno que tiene que prepararse 5 horas, 3 horas para un examen, tanto tengo que estudiar. Todos se quieren hacer geonim en una noche y millonarios en un día. Eso no se puede. Lo principal, la formación del Ben-Adam, es con el esfuerzo. Esfuérzate. El esfuerzo es lo que hace a la persona. Así dice el pasuk en Sefer Iov, Adam le amal yulad. El hombre nació para tener amelut, esfuerzo. El amelut, esfuérzate para obtener las cosas. Las cosas materiales, bekol sheken, las cosas espirituales. El ikar es el amal a Torah, el amal a mitzvot. Que la persona se esfuerce para hacer las cosas. Dice el Or HaHaim HaKadosh, cuando una persona llegó al Mishkan con Moshe Rabbeinu y le donó una moneda de oro, un pobre una moneda de cobre, le preguntaba a Moshe Rabbeinu, esta moneda, ¿cómo lo obtuviste? Es mi trabajo de un mes. Esa moneda era el esfuerzo, era el lev del Yehudí. ¿Cuánto lev tenía esa moneda? El amal del Yehudí. Y cuando lo entrega para el Mishkan, está entregando el lev de él, le binyan a Mishkan, que es el ikar. Los Nesim, ¿cuántos se esforzaron para entregar los Abnei Shoam y el Abnei Miluim para el Mishkan? Casi nada. Abrieron la puerta de su casa, se encontraron con las piedras, las tomaron, caminaron hasta el Mishkan y las entregaron. Tienen muy poco amal. En valor comercial es lo que más vale. Tenía más ceros. Pero en valor de lev, en valor rohani, en valor espiritual, kimat que no valía nada. Dice el Or HaHaim HaKadosh, por eso las puso las últimas en la lista, porque no tienen lev.
¿quién tuvo más simha cuando entregó su donativo al Mishkan? ¿El pobre que entregó una moneda de cobre de Nehoshet? ¿O los Nesiim cuando trajeron al Mishkan su donativo, entregarlos a Bnei Shoam? Pashut, ¿que quién? Que el Ani. ¿Por qué tuvo más simha? Porque tuvo más amal. Cuando la persona se esfuerza, se hace parte de uno mismo lo que la persona tiene. Una vez, en una ocasión, un alumno me contó una historia que él compró una maceta chiquita y tomó unos frijolitos y los sembró y los puso en el balcón de su casa. Y todos los días en la mañana se venía a la escuela, lo regaba, regresaba en la tarde y cuidaba la plantita, y fue creciendo. Pasaron algunas semanas. Un día regresó a la casa y ya no estaba la plantita, se murió y la tiraron a la basura. Y empezó a llorar el niño. Le preguntó, ¿qué te pasó? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la plantita? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto? 100 pesos, toma. Te doy 5,000 pesos. Ya no llores. No, seguía llorando. ¿Por qué seguía llorando? ¿Por qué tanto sentimiento cuando la plantita se murió? Porque él se veía a sí mismo en la plantita. Como él se esforzó tanto, era parte de él. Lo que una persona amal es lo que la persona le da valor y le da la simha. Los hajamim dicen, Rotze Adam bekab shelo yoter mitish'a kabim shel havero. Una persona prefiere 1 kilo de lo que él se esforzó a recibir 9 kilos que el amigo se los regaló. Dice Rashi, porque amal va, porque se esforzó. Los Bnei Shoam be'Bnei Miluim Kim'at, que no tenían nada de esfuerzo, entonces no tenían lev. Entonces, en la tabla de clasificación de valor mishkani, Bnei Shoam be'Bnei Miluim no valían casi nada, son los últimos en la lista. El Kesef, el Zahav, el Kesef y el Nehoshet del Yehudí, del pobre, del rico, valía más por el esfuerzo que él tuvo, porque el esfuerzo es el que da la simha. Por eso dice Rashi en Perashat Pekudé que cuando la Torah escribe la palabra Anesim, le quitó una letra Aleph, como decir, ustedes no son completos. Está escrito sin Aleph. ¿Por qué? Porque lo que ellos entregaron al Mishkan fue algo kimat sin valor. Todos pensarían que es el valor principal. Mimela. Vemos que la simha es un derivado del esfuerzo. Y el esfuerzo es el ikar, porque el esfuerzo es el que bonea al benadam. La persona que adquiere las cosas con amal no se pierden. Hay un dicho que dicen en México, dinero fácil ganado, fácil perdido. Normalmente los que se ganan la lotería pierden el dinero. Como es fácil ganado, es fácil perdido. El que se esfuerza valora las cosas. Hashem Yitbaraj, ¿qué quiere del Yehudí? Quiere del Yehudí que se esfuerce, porque esa es la Tobá tuya. El amal, no como la generación actual, que la persona premia al menor esfuerzo. Se tiene que aplaudir al que más se esfuerza. Se tendría que pagar según el esfuerzo. Yo, si haría exámenes a mis alumnos y los calificaría, yo nunca calificaría si tiene todas buenas o todas malas. A lo mejor para uno todas buenas es facilísimo. Y a otro hacer el 70% bueno es el doble de esfuerzo. No le pondría 10, le pondría 12 de calificación. Y así dice en la tefilá de Rabbi Nehunia ben Akaná, que es una Mishnah en Masejet Berajot, que una persona dice todos los días, en la mañana cuando entra al Bet HaMidrash y en la noche cuando sale, y le agradecemos a Hashem y le decimos, Anu Amelim Behem Amelim. Nosotros nos esforzamos y ellos se esfuerzan. ¿Quiénes son ellos? Los que están fuera del Bet HaMidrash.
Ano amelim, nosotros nos esforzamos, umekabelim sahar, recibimos pago. Y ellos se esfuerzan, venan mekabelim sahar, y no reciben pago. Así es la tefilá de la Benjá Ben Akaná. Yo nunca entendí esa tefilá, que el mundo cuando se esfuerza no recibe pago. Yo veo que la gente se esfuerza, acaba el mes, le dan su sueldo, 20,000 pesos, 40,000 pesos al mes. Entonces sí mekabelim sahar. ¿Saben cuál es el pirush en esa Mishnah? En este mundo no se paga por el esfuerzo, se paga por el resultado. En la parte ruhaní se paga por el esfuerzo. Había un pueblito que habían dos fabricantes de zapatos. Uno tenía una fábrica con máquinas, apretaba un botón y a los 10 minutos salía el zapato completo. Y había otro zapatero que hacía los zapatos a mano y clavaba. ¡Ay! Se clavaba, ¿qué? A veces el dedo, y sacaba un zapato después de 2 semanas de trabajo. Cuando los pusieron a la venta en un aparador, en una tienda, habían los dos. Este par de zapatos de la fábrica valían 500 pesos. Y los zapatos del zapatero que los hacía a mano, 50,000 pesos. Llegaban los clientes y decían, no entiendo. Iguales, el mismo material, la misma piel, la misma hechura. Le preguntaron al que los vendía, ¿por qué esa diferencia? No, este zapato se hizo en media hora y este zapato se hizo en 500 horas. Entonces, por lo tanto, este vale 50,000 pesos y este vale 500 pesos. Nadie compró el zapato de 50,000 pesos, porque en este mundo lo que vale es el resultado. Ese es el mundo falso. El mundo verdadero es el amal. Tenía razón el zapatero que quería 50,000, porque él se esforzó y invirtió a lo mejor 500 o 1,000 horas para hacer un zapato. Ese es el mundo verdadero, porque el amal es el que hace a la persona. El amal produce la ahabá. El amal produce la simha, la alegría. El esforzarte. Hashem quiere que hagas la bodá besimha, porque si la haces besimha, es una prueba que hubo amal. Y si hubo amal, hubo entrega. Y si hay entrega, hay debekut. De atema de bekim bashem elokehem hayim kulechem ayom. Estar apegado a Hashem. Cuando una persona, sí, se esfuerza sobre las cosas, le entra la ahabá sobre esa cosa. Si tú te esfuerzas para tener ahabat a Torah, ahabat de tus compañeros, ahabat Eretz Israel, ahabat Am Israel, ahabat a Beriot, ¿cuándo la vas a obtener? Cuando te esfuerces por él, cuando hagas algo que entregas parte tuyo y está en tu compañero, tú te ves en él, tú te ves en la Torah, tú te ves en Hashem. Hashem, ¿por qué quiere la simha? Hashem quiere la simha de nosotros, porque esa es la prueba de que todo se hizo como tenía que ser. Si tú no haces la mitzvah con simha, es una prueba que lo amalta. No hubo ningún tipo de ¿qué? De amelut, de esfuerzo. Entonces tú no eres parte de eso. Y Hashem quiere que Am Israel, que cada Yehudí sea parte del Mishkan, sea parte de Hashem, sea Helek. ¿Cómo le llama el Zohar a la Neshama de cada Yehudí? Helek Elokam Imal. Helek, Helek, una parte de Hashem. La Neshama tuya, Yehudí, es Helek Elokam Imal. Y Hashem quiere que esté apegada a Boreolam. Por lo tanto, la bodá y carit del Yehudí es hacer las mitzvot con simha. Mishenichnas Adar Marvin besimha. Por eso, Purim es un día tan kadosh o más kadosh que Yom Kippurim, porque es el debekut, lo que el Yehudí se apega con Akadosh Baruj Hu al yedé la simha. Viene una pregunta fuertísima. Entonces, ¿para qué la Torah nos obliga a nosotros a hacer Ibdu et Hashem beyirah? Tengan temor de Hashem también. Y la abodat Hashem tiene que ser con yirah. Hay dos tipos de yirah. Yirat haones, yirah del castigo, y yirat romemut. Y la yirah de la grandeza de Hashem.
Cuando tú estás parado frente a una persona muy importante, tienes yirá. Cuando yo entré una vez con el Jajam Shimon Badani en el año de 1984 al Steipeler, era el Gadol Ador, el que escribió el Sefer Keilot Yaakov. ¿Han escuchado de Rav Chaim Kanievski, su papá? Él falleció en el 85. Yo entré con el Jajam Shimon Badani y decían que cuando él te veía la cara, te podía decir lo que eres. Y a algunos les gritaba Rasha. Una cosa. Yo cuando entré me estaba desmayando. Dije, si me empieza a gritar una cosa, no sé qué, yo no sé. Yo estaba temblando. Entré, me senté en una banquita que no tenía respaldo. Él estaba así. Él vivía en una casa que tenía bancas para sentarse y él también sin respaldo. Me senté en la silla del Jajam Shimon Badani junto a mí y al lado estaba sentado el Steipeler. Yo estaba así como perdido. Y el Jajam Shimon me empezó a pegar. Me dice, Abraham, taxib, taxib. Yo estaba como perdido y estaba hablando. Yo estaba como en las nubes. En ese instante yo me di cuenta de algo. Que había tanta yirá que sentí. Yirá talmidei hajamim. Que sentía el debekut con Hashem. El apegarme. Ese es yirá romemut. Cuando una persona se siente muy gaboa por irá de alguien que es Gadol Berram. El Ramá, ustedes saben quién es el Ramá, Rabbi Moshe Isserlis, el que escribió la Sagaot al Shulchan Aruch. En el Shulchan Aruch, cuando él empieza su primer palabra en el Simán 1, dice, Shiviti Hashem lenegdi tamid. La persona tiene que tener frente a él a Boreolam. Y afilo cuando estás solo en tu casa, no hay nadie, tienes que comportarte con seniú y todas las cosas como tienen que ser, porque aunque no hay nadie, si hay alguien que es Hashem. Yirá. Y ahí habla, Yirá taromemut, Yirá de Hashem Yitbaraj, Yirá. Y en el último simán, que es el simán Tavret Tzadik Zain, el simán 697, el Shulchan Aruch, el último, termina con las palabras Vetov lev mishtet tamid. Vetov lev mishtet tamid. Es siempre bueno que una persona esté con el corazón de alegría, de simha. Y explica el Mishnah Berurá, que significa especialmente en los yamim de asiyata mitzvot, que la persona tiene que hacer como Purim, la persona tiene que tener lev mishtet tamid. ¿Empezó con qué? ¿Con qué empezó? Con yirá. ¿Y con qué acabó? Con simha. Dice en el Sefer Sharet Teshuvah, que es un pirush al Shulchan Aruch, trae las palabras del Birkei Yosef y dice, Muram, el Ramá, escribió su libro Bejochma con mucha sabiduría y acabó con el mismo tema que empezó. Empezó con Shiviti Hashem lenegdi tamid y acabó con Tov lev mishtet tamid. Así escribe el Sharet Teshuvah Beshem el Birkei Yosef. El Birkei Yosef es el Hidá, el jajam más grande de los faradim de Alajá después del Bet Yosef. ¿Ustedes entendieron lo que dice el Hidá? Yo nunca lo había entendido. Acabó con el mismo tema que empezó. Son dos temas diferentes. Empezó con Shiviti Hashem con Yirá y acabó con Simha Betov lev mishtet tamid. Y todavía el Hidá le echa más salsa a los tacos y dice, son como Shnete Midim que Sidran. Es como el Korban Tamid va que ceder. Aquí acabó con lo que empezó. Es exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Son cosas opuestas. Dijo aquí el Birkei Yosef la filosofía de toda la vida de un Yehudí. No te vayas a equivocar y hagas las cosas al revés. El que hace las cosas al revés, el que lee la Megilá le mafrea. ¿Sabes qué es? Para atrás. Lee primero el Pasuk Bet, después el Ale. Primero el Perek Tet, después el Perek Het. Lo yatzai de Jovato. Tiene que ser en orden. Tienes que empezar con Yirá y después vas a llegar a la Simha. Y así explica Rabbeinu Yonah. Cuando tú tienes Yirá de Hashem Yitbaraj y te das cuenta que Él te da la oportunidad de servirlo a Él, llegas a Havat Hashem y a Siyata Mitzvot de Simha. Si empiezas al revés, la Simha no es Simha, es Letzanut. Y el Rambam escribe, Lo nitztavino a la Letzanut.
No fuimos ordenados sobre el relajo y las vaciladas y los chistes. El alasimha sheyesh ba avodat Hashem. La gente confunde y piensa que el etzanut, entre más chistes y más relajo, la persona hace, es más simha. Eso es lo contrario. La simha es la alegría que la persona hace por convencimiento las mitzvot después de tener yirah. Y por eso escribió el Shulchan Aruch, el Ramá, tienes que empezar con el Simán 1 y acabar con el 697. Si haces al revés, nunca vas a llegar. Vendían 2 trajes y pagabas 1. Fui a la tienda y dije, ¿me puede dar nada más el segundo? Me dijeron, no. ¿Por qué? Yo quiero el segundo, el que es gratis. Se rieron de mí. ¿Entendieron? No se puede llegar al segundo si no compras el primero. Compras el primero y el segundo te lo regalan. Compras yirah. Cuando yo tenga yirat Hashem, yirat shamayim, yirat romemut, shiviti Hashem le negdi tamid, shiviti, tengo presente Hashem frente a mí tamid. Y afirmo, cuando esté yo solo en la casa, tienes que saber que melojo la ares que bodó. El mundo está lleno del kabod de Hashem. Vas a llegar a la mitzvah de simha, y por eso es shnete midim que sidran. El seder es primero yirah y después ahavá. Cuando el Yehudí llega a dar marvin besimha, porque se supone que ya estás lleno de yirah, que pasaste en la primera parte del año, en Tishrei, Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Adin, Yom Kippurim, y después empiezan los Yemei Simha. Aquellos que quieren aterrizar y llegar al punto de la Simha directo, sin pasar por Yirah, no hacen Simha, sino lo que logran es ser puro letzanut, puro kalut rosh, puro relajo, eso no es Simha. La boda del Yehudí tiene que ser con Simha por itbonenut. ¿Y cuándo es Simha? Cuando la persona amal se esfuerza. Como te esfuerzas por hacer las cosas, te llenas, tu corazón se llena. Yo le digo a todos ustedes, niñas, señoritas, que seguro les ha pasado a todos ustedes en su vida. Acaban un día, se van a dormir, no hicieron nada todo el día, se la pasaron vagando, se sienten vacías. Pero un día que hubo mucho toelet, hiciste mucho hesed, mucho teilim, mucho yirat shamayim, ayudaste a tu compañera, dices tzedakah, hiciste hesed, te sientes llena, que te echaron algo. La parte ruhaní me malea a la persona de simha cuando hay amal. El ikar es el amal. Por eso los Avnei Shoam no vale nada. Por eso el Mishkan se tuvo que construir con el corazón del Yehudí, porque tenía que ser el esfuerzo, el amal del Yehudí. Ibduet Hashem besimha es el ikar. Pero si no pasas por el primer traje, no te van a dar el segundo. El ikar y el yesod es Ibduet Hashem beyirah, bekaja ben Adam llega a la simha, pero no se puede brincar. Y eso es lo que vale un masé de un Yehudí. Dice el Midrash Rabbah en Perashat Be'alotejá, cuando Hashem Yitbaraj le ordena a Moshe Rabbenu que le diga a Israel que construyan la menorá para encenderla todas las tardes en el Bet HaMikdash, como dice el Pasuk, que se tendría que prender Merev ad Boker. La prendía en la tarde el Cohen y duraba hasta la mañana. Dijeron los Yehudim, Hashem, nosotros te vamos a prender a ti una menorá en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, que es para que Hashem no choque. Cuando entre Hashem al Bet HaMikdash, a lo mejor va a chocar, entonces dependíamos una menorá en la noche. El Yehudí se avergonzó y le dijo, Hashem, tú eres la luz del mundo y tú necesitas que el humano, el Ben Adam, te prenda a ti una menorá. Es una pregunta que hace el Midrash. ¿Para qué hay la mitzvah? Ve'alotejá et anerot el mul penea menorá yairu shivat anerot. Contesta el Midrash. Lema davar domé. ¿A qué se parece esto? Lemelech, había un rey que tenía un amigo y le dijo el rey al amigo, te da, shetzlechani soed,
voy a ir hoy en la noche a tu casa a comer contigo. Y por lo tanto te pido, Takenli, prepárame una mesa, prepárame una silla, prepárame una buena comida. Te voy a ir a visitar a ti. Así le dice el rey al amigo. Fue, el amigo corrió, puso la mejor mesa que pudo hacer, medio, la mejor silla, como la pudo hacer, la mejor comida como pudo hacer él y su esposa, y la puso para que el rey llegue. Faltaba una hora para que llegara el rey a su casa, nervioso. De repente llegan todos los esclavos del rey, entran a la casa, dicen, que esta mesa, agarran la mesa, la avientan para allá. Esta silla la tiran, la comida la dejan a la cocina. Y vienen ellos y traen mesas del reinado, del Malhut, del palacio, sillas del palacio, la mejor comida. Le dijeron, qué vergüenza lo que tú pusiste. ¿Cómo es posible que trajiste tú esa mesa, esa silla? Tendrías que haber traído la mejor mesa que hay en el mundo. Llegó el rey, dice el Midrash, y se enojó. Le dice, ¿por qué? Lama loit canta liklum. ¿Por qué no preparaste nada para mí? Sí. Amarlo a vos, le dijo el amigo. Yo vi todo el cabot que vinieron tus esclavos a hacer, me dio vergüenza y todas las cosas que hice las escondí. Y por lo tanto, ahí está, te trajeron una mejor mesa, te trajeron una mejor silla, trajeron una mejor comida. ¿Para qué? Sí, voy a dejar lo mío no vale nada frente a lo que puede hacer el Malhut. Le dice el rey, Amarlo Amele Hayeja, te juro, Shani Poselet Kol Kelay, Shebeti, que yo hago pasul todos los objetos que trajeron mis esclavos, o Bishlabateja, por lo que yo te quiero a ti mucho, Eni Mishtame Shela Beshelach, yo no quiero más que lo tuyo, lo de ellos, ¿qué hidush? Que el rey puede tener esa mesa, cualquiera lo sabe. El hidush es que el idiot, la persona normal, el civil, puede hacer algo para Hashem. ¿Qué dice el Lashon del Midrash? Que el rey le dijo, todo lo que trajeron de mí, Ani Posel, yo quiero tu mesa, yo quiero tu silla, yo quiero tu comida. Eso es toda la vida de la persona. A veces todos pensamos, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué es la persona? ¿Ustedes saben dónde vivimos nosotros? En Polanco, ¿sí? ¿Y Polanco dónde está? En México. Y México es una parte del planeta Tierra. Y el planeta Tierra, que es frente al sistema solar, nada. Y el sistema solar, que es frente a la Vía Láctea, nada de nada de nada. Y la Vía Láctea es la constelación de nosotros, que es frente al universo, F, Sheba, F, Sheba, F. Entonces, ¿qué es uno? F, Sheba, F, Sheba, F, Sheba, F. Y me puedo quedar Sheba, F hasta mañana y es Sheba, F. Es la verdad. Nosotros somos Fs. Pero Akadosh Baruj Hu quiere tu mesa y tu silla y tu maaseh porque quiere tu esfuerzo. Porque hay algo que Kaviahol Hashem no puede hacer. El Mishkan se hace con el lev, con el corazón de cada Yehudí. Y el corazón es el esfuerzo. Esa es la simha. Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Hashem quiere la simha, la mitzvah con simha. Porque la mitzvah sin simha es una mitzvah sin esfuerzo que le falta lev. Y como le falta lev, no sirve para el Mishkan. ¿Qué es lo que sirve para el Mishkan? El lev. Ve'avtet Hashem Elokeja bechol lev aveja, lo primero. Y después ubchol nafshecha ubchol meodeja. Pero ve'avtet Hashem Elokeja bechol lev aveja, Hashem rotze et alev shelach. Hashem quiere el lev de cada Yehudí. Ese shulhan, ese kisei y esa comida se le dio. Todo lo demás yo poseo. Por eso es tan importante. Mishenichnas Adar Marvim Besimha. Cuando nosotros tenemos que haber llegado ya una madregá. Y viene Adar Aleph y te dice, prepárate si no veirá, para que llegues en Adar Sheni con Simha. Cuando lleguen Yamim Shel Geulah, para llegar a la Simha tan grande, Geulat Ahashverosh Begeulat Mitzrayim, Lismoch Geulah le Geulah, las dos Geulot vienen juntas. El Ikar es el Maaseh del Ben-Adam, lo que el Yehudí tiene que hacer. Esa es la importancia. Por eso,
la primer mitzvah que se le entregó a Am Israel como pueblo. Vieron mitzvot que se entregaron en Sefer Bereshit, todavía Am Israel no era Am. El Maharal Miprag pregunta, ¿por qué no se le entregó la Torah a los Sabot, Abraham, Isaac y Jacob? Son los más grandes que hay. ¿Por qué se entregó la Torah hasta después de 7 generaciones en la época de Moshe Rabbenu? Contesta el Maharal Miprag, porque la Torah lo nitna la yehidim. La Torah no se dio a personas individuales, se entregó al pueblo. Y el pueblo de Am Israel se convirtió en Am que se yatzah mitzvah. Entonces se entregó la Torah. ¿Cuál fue la primer mitzvah que se entregó? Perashat Bo, Perashat Ahodesh, Ahodesh Azel Lachem Rosh Hodashim. Y por eso Rashi en el primer pasuk del Humash pregunta por qué no empezó la Torah con esa mitzvah, con ese pasuk. Así Rashi pregunta. Rabbi Yitzhak preguntó por qué empezó la Torah con Bereshit bara Elohim, tenía que haber empezado con Ahodesh Lachem Rosh Hodashim. Rashi contesta lo que contesta. Dice el Sforno en el pasuk de Ahodesh Lachem Rosh Hodashim, porque esta mitzvah de Lekadesh, santificar el mes, era la primer mitzvah. Dice así: Ahodesh Lachem Rosh Hodashim. Mikan vaelach, de aquí en adelante, Yoahodashim va a ser el tiempo de ustedes, para que hagan lo que ustedes gusten. Pero en la época que estaban ustedes esclavos, los días no eran de ustedes, eran esclavos de otros. Por lo tanto, Rishon Lachem lechoshea shana. Ahora, Yithil metziutechem abehiri. Ahora empezó la existencia de ustedes porque tienen el libre albedrío. Mientras eran esclavos, el tiempo no era de ustedes. A partir de que sale de Mitzrayim, les entrego algo que es lo más valioso que existe, que se llama tiempo. Tiempo. ¿Qué es tiempo? No quiero preguntar a todas las niñas, pero todas a las señoritas saben que en los Estados Unidos dicen time is money. El tiempo es dinero. Sí es cierto. Cada hora puede ser $1000. La Torah no dice eso. Les entregué metziutechem abehiri. Les entregué el tiempo para que tengan el libre albedrío y la persona haga lo que tiene que hacer con el tiempo, porque tú no eras dueño del tiempo y ahora con el tiempo tienes el libre albedrío. Tiempo es libre albedrío. El tiempo no es para quemarlo, porque no regresa. Las talmidot que van en preparatoria, ¿cuándo van a regresar a secundaria? Nunca. A lo mejor de morot, pero no de alumnas, nunca. Yo nunca voy a tener 70 años, ya tengo más. Y las que tienen 18 nunca van a tener 15. Eso ya se fue. El tiempo pasa y es rápido. La persona tiene que aprovechar las cosas. Por eso es la primera mitzvah. Metziutechem abehiri. Te entrego para que con esto que se llama tiempo hagas todo. ¿Qué es todo? El esfuerzo, la yirá y la simha. La simha es la cúspide de todo, porque demuestra el esfuerzo que hiciste, y por medio del esfuerzo estás lleno de simha, y con medio de simha te apegas a Hashem y entregas todo tu lev, que ese es el ikar. El ikar a Mishkan y el ikar a mitzvot es el lev. Y si no hay simha, no hay lev. Si no hay amal, no hay simha. Por lo tanto, el ikar de lo que la Torah dice en la perashá de la Tojejá, Ibdu et Hashem besimha, dice, Tahat asher lo avat et Hashem elokeja besimha. No le reclama por qué no hiciste la mitzvah, por qué la hiciste sin simha. Tahat asher lo avat et Hashem elokeja besimha. El ikar es que la persona tiene que aprender a la avot Hashem besimha. ¿Dónde se venden esas cápsulas? Vas a la farmacia del ahorro o a la Guadalajara, no te las van a vender. Tú las tienes que hacer con tu esfuerzo. Simha es el ikar. Y esa simha te va a dar simha bahayim. Simha en la vida. Simha beasiyata mitzvot le da a la persona simha en la vida, porque Hashem quiere que vivamos de simha. Y por eso nos exige las mitzvot de simha. Shekulanu nies mehim. Usmahtem lifne Hashem elokechem. ¿Dónde es la simha? Lifne Hashem elokechem. Oigan lo que dice el pasuk. Usmahtem. Se alegrarán. ¿Cuándo es simha? Lifne Hashem elokechem.
Todo lo demás es letzanut. Para que haya simha tienes que estar lifnei Hashem Elokechem. Esa es la simha verdadera. Hashem quiere que vivamos de simha y por lo tanto nos exige Irduet Hashem de simha y quiere que el Yudí entregue el lev, que construya su mishkan. Yirmiyahu Naví le llama a cada Yudí mishkan. Ejal Hashem Hema. Es un pasón Yirmiyahu Naví. Ustedes son el Ejal, el mishkan de Hashem, cada Yehudí es un mishkan. Ve'asulim mikdash beshahanti betoham. El pasuk tendría que haber dicho beshahanti betoho, dentro de él. Dice el Hazal, betoho lo neemar ela betoham betoch kol echad ve'echad. En el lev de cada Yehudí. Esa es la boda. De 0 años a 120 años, la persona tiene que buscar la simha al yedé la yirah.